Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Arrancamos el último lunes, perdón, de nuestra cursada. El último día no todavía, el viernes era la última clase. Pero es el último lunes, pasó rapidísimo. Bueno, vamos a encomendar esta clase al Señor y bueno, la verdad es que deseo que hasta acá haya sido una linda cursada. Sé que algunos ven las clases, me ponen para hablar rápido, no vale, pero bueno, se las perdono, no me voy a enterar. Eh, y sé que, bueno, por algunos la ven a varias juntas, pero bueno, es la forma en la que se puede utilizar este recurso de la tecnología, de las clases grabadas, así que bueno, a sacarle provecho como cada uno pueda. Vamos a empezar con una oración y con esto vamos a continuar con la unidad con la que nos quedamos, las 5, ¿sí? Así que los invito a orar ahí donde estén. Padre amado, que estás en los altos cielos, invocamos tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que te manifiestes con ese poder, Señor, tuyo. Te alabamos, te adoramos, Señor, te amamos y te necesitamos, Señor, en este momento, en nuestras vidas. Señor, te pedimos que seas el que nos guíe en esta mañana, que dirijas esta clase, Señor, que puedas estar en medio nuestro. Señor, que sean tus palabras las que hablen a través de mí y que lleguen a ser de bendición, Señor, para mis hermanos que van a ver la clase y también para los hermanos, Señor, que van a aprovechar de esto aprendido por mis alumnos, Señor. Gracias infinitas por este nuevo día que nos das, esta oportunidad de poder tener una nueva clase. Gracias, Señor, porque nos acompañaste hasta acá y sabemos que así lo seguirás haciendo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, que tu Espíritu Santo se quede con nosotros y también que perdones nuestras faltas y que nos encamines, Señor, a mejorar cada día. Te lo pedimos y te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, como habíamos quedado, vamos a ir a la unidad número 5. Como les había dicho, es la anteúltima de las unidades y ya estamos en los últimos temas. Vamos a terminar, si Dios quiere, hoy esta unidad. Así en la clase que viene ya nos queda la última. Em, ya van a tener subido después el trabajo práctico, así que cuando lo puedan ir adelantando mejor para poder, bueno, para que no se les amontone todo para el final. Van a ver que está subido ahí, creo que está explicado bastante claro, pero si alguno tiene alguna duda, como les dije en la clase pasada, pueden preguntarme sin problema. Bueno, nos habíamos quedado bueno, habíamos visto todo esto, mejor dicho, de la consejería matrimonial, conyugal, o familiar, y nos adentramos en lo que es la consejería juvenil. Cuando hablamos de consejería juvenil, obviamente que tiene que ver con que el pastor o el consejero o la consejera va a trabajar con los adolescentes jóvenes y jóvenes adultos. Eh, no hay una edad específica para saber decir cuándo empieza la consejería juvenil y cuándo termina, porque en realidad el concepto de juventud hoy está como muy cuestionado, ¿no? Yo me siento joven todavía, pero creo que ya no entraría dentro de esta consejería juvenil, porque se refiere un poquito más al comienzo de la adolescencia y por qué no después en la época de la universidad, el primer trabajo. Más que nada se refiere a los que todavía no empiezan su camino de matrimonio, ¿no? Pero sí es cierto que hay gente soltera muy grande que tampoco entraría dentro de esta categoría, pero más o menos ustedes van a darse cuenta justamente por las dificultades que aparecen. Acá, por ejemplo, la primera que tenemos es en el colegio, entonces obviamente que no se va a tratar de alguien que esté saliendo de, no sé, de un trabajo. Eh, Generalmente consideramos que esta consejería empieza con la adolescencia y la adolescencia puntualmente tiene toda su complejidad, pero creo que un error en el que caemos a veces
es el hecho de decir que la adolescencia es complicada. Vieron que se suele decir que los adolescentes son complicados, que son rebeldes, que la adolescencia es complicada, ¿no? Ahí está nuestra hermana Irma, qué gusto. Sí, buen día. No me podía conectar. Ah, bueno, yo pensé que por ahí con el tema de su marido no se iba a conectar, pero acá está, así que bienvenida. Recién Sí, estaba gracias a Dios, charlando un aquí poquito con estamos. Abraham. ¿Cómo Sí, está? ¿Cómo está él? ¿Cómo está usted? mejor, ya está mejor, gracias a Dios. Sí, lo atendieron a tiempo, a Dios gracias. Sí, entonces Gracias. está recuperándose, sí. Mucha bendición porque ya empezaron los donadores a sentarse porque eso es lo más difícil, pero él está evolucionando con mucha bendición, con mucha Qué bendición. bendición, qué bueno. ¿Cómo estás vos? Bien, hermanita, tranquila. Sí, Qué ante bueno. todo nuestra esperanza siempre en Dios. Así Sí, sea. Claro, así va a ser, va a estar bien. no hay nada Confiamos en eso. que nosotros podamos hacer. Cuando Dios ya tiene sus planes elaborados, nadie los puede deshacer. Entonces tenemos que sujetarnos bajo su soberanía. No siempre es fácil aceptarlo, pero es bueno que nos lo recuerden como usted. Gracias. Sí. No, no Bueno, hay me por qué. alegra que puedas estar en la clase y bueno, como les decía recién, ya es la anteúltima, así que dentro de poquito nos despedimos de esta materia, pero bueno, nos volveremos a encontrar si Dios quiere. Sí, Les había dicho también que está el trabajo en la plataforma y que, bueno, cualquier cosa, cualquier duda, me pueden decir por privado o preguntarme y después la aclaramos en la clase que viene, así que claro después que vemos. sí. Bueno. Bueno, Bueno, sí, había gracias. arrancado recién en esto de la consejería juvenil, que fue el tema que nos quedó. Bueno, a partir de este tema nos quedamos, mejor dicho, en la vez pasada, habíamos llegado hasta la consejería matrimonial, conyugal y familiar, y ahora nos adentramos en esta consejería que es la juvenil. Y lo único que habíamos mencionado hasta ahora era el hecho de cuándo más o menos se contempla la juventud y coincide justamente con el inicio de la adolescencia, bueno, la pubertad, que es cuando los chicos sobre todo están en el colegio. Y lo que les decía recién era que a veces uno tiene el error de considerar que la consejería, perdón, que la adolescencia es complicada. Y la adolescencia en realidad no es complicada, puede ser compleja, eso sí, porque el adolescente está en un momento de cambios. La adolescencia significa eso, pero no necesariamente tenemos que tener un adolescente complicado. Sí es cierto que algunas cosas se complejizan un poco más cuando los adolescentes de niños no tuvieron una comunicación cercana, no tuvieron una cercanía con los padres, mejor dicho, que los padres no tuvieron esta cercanía con sus hijos, entonces esto lo que hace es derivar en adolescentes que después no confían o no tienen la total confianza con sus padres. Y hay padres que quieren empezar a comunicarse con sus hijos ahí en la adolescencia. Y ese es el error y es lo que complejiza todo, porque en realidad uno tiene que empezar a hacer a crear esa confianza, ese diálogo, esa escucha a los niños desde que son chiquitos. O sea, se empieza desde chiquito el que le demos la importancia a su relato, que le prestemos atención, que pasemos tiempo de calidad. Todo eso va a hacer que el día de mañana sean adolescentes que confíen en los padres. Pero ahí está lo difícil, lo que los padres ven como un poco difícil porque intentan hacer en la adolescencia lo que no hicieron antes. Entonces el adolescente llega hasta acá ya más cerrado, más con todo el mundo interno y las fantasías todavía, los duelos de la adolescencia. En la adolescencia se entiende, la adolescencia pasa por tres duelos específicos. El duelo por el cuerpo de la infancia, el duelo del rol de la infancia y el duelo por los padres de la infancia. El el del juego infantil eh, tiene que ver justamente con el hecho de que el adolescente ya
el juego, el rol, mejor dicho, tiene que ver con que el adolescente ya no se siente tan cómodo jugando, porque eh, es como que, me acuerdo que me pasaba a mí, ¿no? Tenía ganas de jugar, era como, no sé, no me acuerdo qué edad era, 13 14 años, cada niño, cada adolescente es distinto, pero como que tenía ganas de jugar y armaba el juego, pero cuando me iba a poner a jugar era qué aburrido. O me daba vergüenza y jugaba a escondidas, eso pasa muchísimo, ¿no? De que hay cosas que nos gustan todavía y las hacemos, pero nos empieza a dar cositas de que nos vean. Entonces el adolescente cada vez deja de jugar más y empieza a tener sentido, le empieza a dar sentido a otras cosas, conversar con los amigos, tomar algo con los amigos, un mate, un tereré, como acá en Argentina, empezar a disfrutar de eso, hacer como más charlas. Ayer justo estaba con mi sobrino que tiene 15 y le dije, bueno, Irma, acá que ya conocerás, ¿no? Le dije, ¿ya tomás mate? Le digo, no, qué asco, me dice. Ah, le digo, todavía no entraste bien a la adolescencia, entonces. Y me reía, le digo, "Pero cuando empieces a tomar mate y disfrutes de tomar esos mates que en la Argentina son, los de adolescentes son como fríos, lavados y dulces. Esos son los mates de los adolescentes. Pero es como un rito de iniciación a la adolescencia en Argentina. Entonces me ría con mi sobrino mamá, le digo, todavía no sos bien adolescente porque no empezaste a tomar mate con tus amigos. Pero bueno, tiene ese duelo, ¿no? Que obviamente que es inconsciente. Otro de los duelos es el cuerpo de la infancia porque empiezan bueno, las nenas a tener, a las nenas de los varones a tener vellos de otro color, a las nenas que les empiezan a crecer los pechos, eh, bueno, ni hablar de los granitos en la cara de ambos, ¿no? Los varones que empiezan a cambiar la voz. Entonces, para muchos significa esto algo feo. Es más, no sé si prestaron atención, pero a veces en la pubertad, adolescencia, los chicos son particularmente medio feos, o sea, de rasgos medio feos. No son todos, pero en su mayoría como que tienen una etapa en la que se transforma la cara y están feitos. Pero después cambia y como que si la cara se acomodara. Pero justamente tiene que ver con ese duelo. No, no lo van a vivenciar al 100%, no, no se van a dar cuenta de que eso es un duelo, pero justamente es algo que tengo que de lo que tengo que desprenderme para iniciar un camino nuevo. Bueno, justamente este fin de semana que estuve con mi hermano también, con mi hermano, mi sobrino, mi cuñada, también estábamos con mi hija tiene 3 años y tiene ahora una época en la que habla como bebé. Yo le digo, deja de hablar como bebé, le digo, porque no sos un bebé. Y me dice mi hermano, y sí, me dice, es que está en el duelo de dejar de serlo. Si bien tiene 3 años, ya no es bebé, tiene que duelar el dejar de ser bebé para convertirse en nena. Entonces hay cosas que las va a seguir haciendo porque hay una parte de uno que no quiere dejar eso, porque uno se identificó mucho tiempo en esa etapa, entonces no quiere soltarla, pero es necesario para el crecimiento tener que dejarlo. Entonces ahí está esa disyuntiva de los adolescentes. Y por otro lado está el duelo de los padres de la infancia, que cuando nosotros somos chiquititos, nuestros padres son todo. Y nuestro papá puede ser el peor asesino del mundo, pero mi papá mata mejor que el tuyo. Valga la ironía de lo que digo, ¿no? Pero a lo que voy es que los niños defienden a sus padres, por más de que se peleen y demás, pero a nivel inconsciente sus padres lo son todo. Cuando uno, incluso con sus errores, cuando uno empieza la adolescencia, a entrar a la adolescencia, uno se da cuenta de que los padres son carentes, de que son eh, incompletos. Entonces uno tiene que duelar ese rol porque justamente no nos desilusiona a nuestros padres porque no son lo que nosotros creíamos. Eso es normal, digamos. Pero justamente ahí aparece esto de la pelea, del tira y afloje. Y a veces muchos padres minimizan lo que le pasa a este hijo porque como que le parecen pavadas. Ay, se peleó con la amiga. Y bueno, yo también me peleaba con mis amigas, pero en realidad para el adolescente es su mundo. Es algo muy importante porque sus relaciones sobre todo pasan por la amistad. Le dan un lugar muy importante a la amistad porque justamente ahí se va configurando parte de su identidad. Entonces justamente ahí aparece esto de, de que los chicos necesitan esas figuras de apego.
de amistad, pero también necesitan esa comprensión de parte de los padres. Entonces, si no hubieron figuras de contención, de amor en la infancia, es más probable que aparezcan ciertos problemas después, ¿no? Entonces, una de las cosas puede ser es que eh, digo, cuando ese problemas en el colegio, más que nada se habla de que aparecen como síntomas, ¿no? El problema en el colegio a veces los padres, digamos, se ocupan o se preocupan de las notas, de por qué le está yendo mal, le empiezan a mandar a profesores particulares y demás. Pero lo interesante es ver que un niño hace síntoma en esto. Generalmente cuando los chicos les va re mal en la escuela, en el colegio, cuando repiten, es que su psiquismo, su mente, no tiene la energía necesaria para, para afrontar eso. O sea, hay mucho gasto de energía en otro lado y posiblemente sea emocional. Lo más probable es que sea emocional, espiritual. Entonces hay tanto desgaste de energía por ese lado que los adolescentes no tienen fuerzas para hacer, para pensar siquiera, para razonar. Se están consumiendo por otro lado. Entonces es muy interesante, muy importante aprender a verlo, a darnos cuenta de que generalmente puede ser de que no le esté costando el colegio porque sea bruto, porque no entiende o porque la materia es muy difícil, sino porque no tiene energía. A veces puede pasar de que puntualmente en una materia no le va bien y le cuesta. Esa es otra historia, pero hay que ver un general, ¿no? Eh, Otro de los problemas con los que uno se suele afrontar con los jóvenes es justamente la incertidumbre a futuro. Hoy estamos en una generación de chicos que no tienen una meta clara en el futuro. Si bien no hace falta tenerla al 100% en la adolescencia, uno como que va soñando algunas cosas. Eh, si se quiere casar, si quiere no tener hijos, si quiere trabajar. También lo que suele pasar es que esa incertidumbre genera ansiedad, una, por no saber qué les gusta, porque hoy tienen demasiada oferta, eh, y otra porque como que están muy metidos en la tecnología, entonces eso hace que sea una realidad de fantasía y los chicos no logran vislumbrar que más allá de eso hay un mundo real, es realmente un problema. Otro tipo de los problemas es una relación débil con los padres, entonces también eso puede traer eh, problemas en el por qué necesiten consejería, ¿no? Y deriva justamente en síntomas en otro lado, o son chicos que se portan mal, que están rebeldes, que tienen problemas en el colegio, ¿no? Por ejemplo. Pero el problema en el colegio, como digo, puede ser justamente un síntoma. Entonces acá, a ver, pueden haber un montón de otros problemas, pero traemos como medio a grandes rasgos, ¿no? Entonces la idea es hacer una planeación de un programa de cómo trabajar con los chicos. Lo que sugiere el autor de este libro es que empecemos con empatizar. A veces no es sencillo porque los adolescentes hay algunos que son muy abiertos en hablar, pero otros todo lo contrario, ¿no? Que son cerrados, que les parece que los otros son viejos y que no le van a decir nada interesante, como que tienen muchos prejuicios, ¿no? Como que hoy se perdió un poco el hecho de ver al más adulto con sabiduría. Entonces hay un paradigma de la eterna juventud y como que la juventud vendría a ser lo más valioso hoy. Nadie quiere ser viejo. Antes, por ejemplo, en la antigüedad, consideraba a los viejos como algo a seguir, o sea, se quería ser viejo, era el que adquiría toda la sabiduría y tenía un lugar muy respetado en la sociedad, en las culturas. Pero hoy no, hoy es todo lo contrario, entonces se ve como que qué me va a venir a decir este viejo, ¿no? ¿Qué me va a venir a enseñar? O esta vieja. Entonces hay que tratar de empatizar, ¿no? Por eso también pasa que cuando uno es adolescente, piensa que los papás no se dan cuenta de un montón de cosas. Mi papá no sabe nada. Y en realidad, todo lo contrario, ya vivieron eso, ya sabían lo que era, ¿no? Qué importante sería que uno pueda darse cuenta de algunas cosas
y utilizar en el buen sentido de los padres como recomendación en qué hago con esto o te puedo contar esto. Ver a los padres como sabios, pero bueno, esa relación se construye cuando son chiquititos. Entonces, en la planeación del programa, lo primero que habría que hacer es empatizar con el adolescente, ¿no? Eh, a veces no necesariamente hay que empezar a hablar del problema. Generalmente si hablamos del problema, como vamos a ver después en el enfoque, hay que tener un enfoque indirecto, porque si nosotros hablamos directamente con el adolescente del problema, se nos va a cerrar, se va a meter como en su caparazón y no nos va a contar nada. Entonces uno puede ir como a hacerle saber de que entendemos la incomodidad de hablar con alguien desconocido, sobre todo tener paciencia, porque en ese sentido hay que respetar el tiempo del adolescente, del joven, y tratar de que, como dice ahí, la segunda parte vendría a ser un enfoque indirecto, porque no es hablar directamente del problema, porque eso va a hacer que se cierre. Entonces, conversar de cosas más triviales, contarle algo a nosotros, y cuando nos admite, ahí sí, de una forma un poco más abierta, vamos a ver, incluso hay que prestar atención al lenguaje corporal, a lo que dice con el cuerpo y no solo con las palabras, porque nos va a dar la información necesaria para saber de que podemos tener apertura para que nos hable, ¿no? Y después siempre tiene que ser con buscar cooperación de los padres, de los adultos responsables de ese adolescente, para que, bueno, pueda hacer un seguimiento. O sea, no sirve nada trabajar eh, solo con el adolescente eh, si realmente no hay cooperación de los padres, digamos, porque va a estar un rato con nosotros, pero el resto está en la casa. Entonces es muy necesario eso. Sobre todo cuando se trata de chicos chicos, hacer terapias con chicos chicos no tiene sentido si no hay cooperación de los padres, porque los niños son un reflejo de nosotros. Esto en cuanto a la consejería juvenil, quizás podríamos decir un poco más chicos, pero bueno, en realidad se da como más en el contexto de colegio, ¿no? Después nos adentramos en otra parte de que tiene que ver con cuáles son los dramas por los que atraviesa un joven. Eh, Sobre todo cuando hablamos de jóvenes cristianos, eh, hay mucho estigma que a veces se tiene con los de afuera, con los que no son cristianos, e incluso el panorama que ellos van teniendo de sí mismos eh, puede generar como esa estigmatización incluso dentro de ellos. Ellos mismos estigmatizarse como, bueno, nosotros somos los diferentes. Y no lo ven como a veces una virtud, sino como un problema, porque justamente son como los observados, los mirados. Acá en Maciá había como un grupo en el que le decían a los de la iglesia eran los santitos. Entonces, fíjense, más en lugares chicos es como difícil cargar con esto, ¿no? Pero bueno, uno de los dramas es justamente las luchas con los impulsos sexuales. El tema de la sexualidad, digamos, hay que tratar de naturalizarlo un poco más. La sexualidad no es solamente el acto sexual, sino la sexualidad la tenemos todos. Somos seres sexuales, sexualizados. Todo está sexualizado, pero no en el sentido perverso, sino que las formas de relacionarnos entre diferentes sexos es sexualidad, la forma en que nos movemos, nuestro género, digamos, es sexualidad. Todo es sexualidad, pero no en el sentido del acto sexual. Ahora, los impulsos sexuales sí tienen que ver con eso y es algo que está como eh, muy oculto, o sea, como que cuesta hablar de eso. Entonces, hoy en día se empezaron a tener como más aperturas en las iglesias de hablar de eso y es necesario hablarlo. El hecho de que los jóvenes en grupo puedan darse cuenta de que al otro le está pasando lo mismo, eso ayuda muchísimo de un adolescente a otro. El saber que no es el único que está pasando por eso, sobre todo quizás en los varones, ¿no? Hoy incluso la sociedad como que marca una diferencia muy, muy grande en el hecho de, de que quién es virgen y quién no, y como si no serlo sería como un gran logro. Y hoy nos podemos dar cuenta de que el hecho de alguien que empieza su sexualidad, los actos sexuales, era una adultez muy frustrada.
porque el cuerpo puede estar preparado para algo, pero el psiquismo no todavía. Entonces, eso hay que entenderlo. Y hoy los chicos empiezan a edades muy tempranas, incluso con el aval de sus padres, cristianos incluso. No todos, obviamente, pero sí. Y los que a veces están en familias cristianas, a veces como que lo tienen como que esto no se hace, pero no se conversa el por qué. Entonces es muy necesario que tener padres que puedan hablar de esto y en caso de que no haya, que la iglesia pueda servir de esa contención. Es muy importante eso, trabajar, hacer grupos con los adolescentes. Entonces, si en la iglesia surge algún grupo de consejería, se puede tener esto como punto, ¿no? A decir, bueno, trabajemos con los adolescentes estos puntos. Otro tema de los que puede surgir como conflicto es el embarazo premarital, digamos, eso. Bueno, ahí se contempla incluso el sexo premarital, ¿no? De que es una situación en la que hay que ministrar y es algo que ya está, que va a ser de bendición ese bebé seguro, pero el hecho es de que buscar que, a ver si el adolescente se arrepiente o no o el joven, mejor dicho, se arrepiente o no de haberlo hecho. Yo conozco una chica que era de la iglesia que se había ofendido mucho con un pastor porque porque le había dicho como que el error que cometiste. Entonces la persona sintió como que su hijo que estaba en su vientre era un error. Y son dos cosas muy distintas. El bebé no es un error, muy posiblemente sea lo que Dios quiso. Ahora, el hecho de cómo lo hizo, eso sí, es un error. Pero se sintió muy tocada y eso derivó en que después no vaya más a la iglesia. Entonces hay que marcar diferencias, ¿no? Porque justamente cuando se cae en algún error, la gente se siente como muy perseguida. Y en realidad no hubo tal persecución, pero a veces hay que aclararlo. Bueno, otra de las cosas es el consumo de drogas. La verdad es que el consumo de drogas hoy es algo que está incluso muy incorporado dentro de las iglesias, es tremendo, ¿no? Eh, Entonces, el primer punto en el uso de drogas viene a ser la prevención, ¿no? El poder hacer charlas sobre las consecuencias, incluso de las consecuencias, las disfunciones sexuales que trae el consumo de drogas, que los adolescentes creen que no es así, o de contemplar que unas son más saludables que otras, como la marihuana, que es mejor que el alcohol y que el cigarrillo. Eso es un verso, capaz que sea menos dañino en una cosa, pero no en otra, o sea, todas son malas. Todos los consumos, incluso el fumar y el alcohol en exceso también sabemos que es malo. Son drogas. Algunas son legales y otras ilegales, es la diferencia. Eh, Sobre todo acá tenemos que alentar a los papás a que sean buen ejemplo con los hijos y que no sea como un eh, meter en la cajita de los secretos familiares este tema, porque a muchos le da vergüenza y son negadores de que está pasando algo, ¿no? Y si es necesario hay que buscar ayuda de un profesional adecuado en el tema. Pero sobre todo eh, es el hecho de hacerles saber a los padres de que no tienen que ser negadores con la situación y afrontarlo. Bueno, después eh, tenemos otro tema que también lo profundizamos en Pastoral de Enfermos y Dolientes, pero acá vamos a hablar un poco más también, un poco también, y después lo trabajamos un poco más. Es necesario porque tiene que ver con todo, digamos, la crisis tiene que ver con, es parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, como hablamos la vez pasada, una persona que llega a nosotros como consejeros tiene que ver que es una persona que está en crisis. Entonces, ¿qué es la crisis, digamos? Todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos vamos a ver inmersos en una crisis, ¿no? Algunas pueden ser crisis como algo inesperado, algo que pase repentinamente en nuestra vida y que nos conmociona, o a veces tienen que ver con situaciones normales o esperables de la vida que también nos traen crisis. Em,
el hecho de pasar por etapas normales de la vida, ¿no? Que puede traer algunas experiencias con sentimientos muy intensos, dolor, angustia, etcétera. Así sea una o la otra, implica una crisis y hace que la persona se pueda volver vulnerable, hace que nos volvamos vulnerables porque todos, como digo, en algún momento pasamos por esto. Eh, es importante estar con presencia en este sentido con las personas porque las personas se pueden acordar de un montón de cosas y de otras no, pero sí se van a acordar o no si la iglesia estuvo presente en el momento en el que lo necesita, en ese punto crucial. Bueno, y como decimos acá, como dice ahí, el significado de la crisis justamente significa esto, tiempo crucial o punto decisivo en la persona. Es un antes y un después. Eh, Se considera también que la crisis viene eh, con dos acepciones de chinas, digamos, que significan peligro u oportunidad. Había un dibujito que decía Opportun Crisis. Entonces era como implica un peligro, ¿no? Pero también tiene una oportunidad y la oportunidad es que a partir de esto que me está pasando, yo pueda hacer un cambio. Es decir, hay un quiebre en la persona que no es lindo atravesarlo, pero de acá en más aparece algo mejor o empezamos a construir algo distinto. ¿Cómo es la dinámica de la crisis, digamos? La crisis justamente implica esto, que es una relación entre el suceso crítico y la respuesta emocional. Entonces, la persona es incapaz en ese sentido de pensar lógicamente. Hay una situación X que nos pasa en la vida, pero la forma en que respondamos va a tener que ver con nuestro bagaje interno. Pero sí o sí, en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar con la crisis y nos va a desestabilizar, porque en ese momento no se puede pensar igual de lógicamente que en otra etapa de nuestra vida. Eh, Justamente cuando una crisis se desarrolla, eh, hay diferentes formas en las que uno puede encontrarse, diferentes formas de sentirse en el momento de atravesar una crisis. Entonces puede que eh, hayamos estado desestabilizados por otra situación y atravesamos una crisis nueva, entonces puede que nos encuentre mucho más inestables. O también puede ser que nos encontremos inestables, pero que seamos personas que más o menos intentamos ver la vida de manera tranquila, optimista, con una mirada cristiana del problema, y la crisis nos va a hacer mal en ese momento, pero no nos va a destruir nuestra estabilidad. Tiene mucho que ver justamente con el sentido de valores de las personas, incluso a veces no necesariamente cristiano, pero sí es cierto que los cristianos corremos con una ventaja, que es que la crisis está controlada por Dios y tenemos que saber eso. Entonces, si hay una persona que tiene mayor estabilidad emocional y espiritual, muy posiblemente vea esta crisis de manera distinta a pesar del dolor que le signifique. Eso no quita que deje de haber dolor. Eh, pero sí es cierto que la dirección que va a tomar la vida de la persona, porque justamente esto es la dinámica de la crisis, ¿no? Aparece, me cambia, es un antes y un después. Pero la dirección que va a tomar la vida de esa persona va a estar determinada justamente por los mecanismos de defensa de la persona, por la contención familiar que tenga, por la severidad de la crisis también, eh, el apoyo de los amigos y los parientes de la iglesia es muy importante para la salud en ese momento, porque la persona tiende a ser muy influida en este momento eh, cuando las cosas se le desestabilizan de su normalidad. Entonces son personas muy influenciables, uno está muy influenciable, por eso hay que tener cuidado con a quién uno escucha, sobre todo cuando está en un momento de crisis. Em, bueno, hay como momentos, como les decía, como que uno atraviesa algo complicado en la vida y justamente esto requiere de una decisión, ¿no?
Y esa decisión tiene que ver justamente con esa influencia que les decía. Eh, entonces una persona puede acudir a Dios, esa puede ser su decisión, puede acudir a personas de fe, a refugiarse en la fe, o irse a todo lo contrario, como el consumo de drogas u otras prácticas que sean insanas, ¿no? Entonces ahí es donde digo que es muy importante la influencia. Y bueno, acá les quería leer un ejemplo para que podamos entender un poquito más esto. Dice, eh, esto se vio en la experiencia de un empleado de un hospital que enfrentó una cirugía del corazón. Los cardiólogos le explicaron los peligros potenciales de la cirugía. A consecuencia de esto, el paciente llamó a su hermano, quien es un ministro, pero de quien había estado alejado por varios años. Buscó reconciliación con él y confesó su negligencia para Dios en la presencia de su hermano. Entonces él escribió cartas relacionadas con todos sus negocios comerciales y haciendo disposición de inversiones y otras propiedades. Instruyó a su esposa de los procedimientos que debían seguir en caso de que no saliera bien de la cirugía. Utilizó las pocas horas antes de la cirugía en una conversación con su hermano y su esposa acerca de los aspectos espirituales de la vida. Él había descuidado estos aspectos espirituales, pero confiaba en que el Señor lo perdonaría. Oraron por su ayuda de Dios para los cirujanos durante la cirugía. El tema es este. El paciente salió bien de la cirugía. Una semana después lo visité y me sorprendí al encontrar su actitud completamente cambiada. Había regresado a su actitud crítica hacia su hermano y a la iglesia. Estaba otra vez interesado mucho más en los asuntos materiales. No hizo referencia a a las promesas, perdón, que había hecho antes de la cirugía. Entonces, muy interesante el hecho de la frase esta de no hacer promesas ni cuando uno está muy feliz, ni cuando uno está muy triste. Hay que tratar de no llegar a ese punto, ¿no? Porque se puede cometer un error. Entonces, el consejero, el pastor, se puede encontrar con gente así, de que en un momento de crisis no piensa muy lógicamente todo lo que dice. Y después va a pasar de que no cumple las promesas, o si las va a cumplir también son como solamente porque las dijo y no es genuino. Entonces, no, hay que tratar de bajar a la persona a la realidad. Va a decir, bueno, vamos a hablar de esto después. Ahí se pueden buscar formas de calmar a la persona, sobre todo, bueno, por ejemplo, esto de la cirugía, bajar los niveles de ansiedad, ¿no? Eh, em, entonces, el consejero tiene que tratar de ser, que ir un poco más adelante en ese sentido, tratando de traer objetividad a esto que está diciendo, ¿no? eh, por ejemplo, el hecho de hacer como promesas, votos de promesas, si alguien se salva, ¿no? Acá hay otro ejemplo que dice, bueno, dice que el hijo de alguien está enfermo. El padre puede hacer votos de promesas al ministro que parecen pasar más allá del punto de la sabiduría. Entonces, el ministro puede sugerir nuevamente que la persona piense bien el asunto antes de tomar una decisión de tanta consecuencia. Dice, un hombre quiso ir al banco y tomar prestada una gran suma de dinero para darle un regalo especial a todos los empleados del hospital que habían cuidado a su esposa durante la enfermedad. Su intensa aflicción lo impulsó a pensar de esta manera. Él no comprendía que era contra la política del hospital que los empleados recibieran regalos especiales de esta naturaleza. Él hubiera contraído deudas adicionales que habrían complicado más su ya precaria condición financiera debido a la enfermedad de su esposa. Fue animado por el capellán para expresar verbalmente su aprecio sin intentar darles algún regalo monetario. Lo hizo, se sintió mucho mejor y evitó crear problemas para la administración del hospital. Por eso es muy importante tener a alguien, una guía, alguien que pueda marcar el camino de esta persona, ¿no? Cuando se siente como muy cargada de emociones, ¿no? Emociones muy fuertes. Eh, bueno, justamente cuando hablamos esto de las dinámicas de la crisis, como estábamos hablando recién, es muy interesante ver que la persona puede ver su situación con mayor objetividad cuando pasa el tiempo. No es lo mismo pasar la situación de crisis y verla y contemplarla con toda la carga emocional que significa que correrte de eso. Por eso mucha gente también acá se juzga,
si yo hubiese hecho tal cosa, ¿cómo no hice tal otra? Y que estén como rumiando en esa culpa. El tema es que es muy difícil determinar qué es lo que uno hubiese hecho, porque en ese momento se actuó de la manera en la que uno consideraba que era la mejor. Es muy fácil juzgarse con el diario de ayer, por eso hay que intentar en uno mismo tratar de ser más compasivo, de saber que Dios nos perdona y creerle en eso, y también transmitirle esto a la gente, de hacerle saber de que en su momento cometió esos errores, pero porque su cabeza no le daba para pensarlo de otra manera en ese momento. Ahora que lo mira con distancia, lo puede reflexionar distinto y esa experiencia tiene que servir para crecer en lo que ahora le está pasando. Bueno, no repetir esto, si llega a pasar algo similar, mirarlo de otra manera, hacer esto, hacer lo otro, verlo con mayor distancia, eh, pero de una manera objetiva, no con la culpa, tratar de correrse de eso, ¿no? Eh, También puede pasar de que hay situaciones en las que uno puede prevenir o no prevenir una crisis, ¿no? En ese sentido, cuando hay situaciones en las que se pueden y en las que no. Cuando tenemos un familiar enfermo durante mucho tiempo, uno se puede ir haciendo la idea de que posiblemente el final de esa persona sea la muerte. Cuando hay una enfermedad de por medio, puede que la crisis no sea tan fuerte después porque justamente hay como un duelo anticipado, una preparación, que no es lo mismo que cuando una persona afronta un accidente, ¿no? Y muere alguien de golpe. Entonces acá es muy difícil porque como la muerte es repentina, puede que esa crisis sea mucho más fuerte, más dramática y que perdure un poco más de tiempo. Otro tema, digamos, de la dinámica de la crisis tiene que ver el grado de relación con la persona involucrada en la crisis. O sea, no es lo mismo que muera un familiar muy cercano a nuestro que quizás un tío con el que no teníamos tanta relación. Entonces, eso tiene mucho que ver. No es lo mismo el cónyuge que el vecino. O sea, es obviamente que eso está de más de sí. Entonces, el tiempo de lo que durará la crisis y la intensidad de la crisis tiene que ver justamente con el vínculo que uno tenía, ¿no? Con esa persona. Después nos encontramos con que hay diferentes tipos de crisis. Sobre todo nos encontramos con dos, con las evolucionistas y con las fortuitas, que tiene que ver justamente con lo que recién charlábamos, ¿no? Las crisis evolucionistas justamente son las que llegan a nosotros a medida que pasa el tiempo. Son normales en la etapa de la vida, de las etapas de la vida. Por ejemplo, cuando uno empieza a asistir a la escuela, comenzar en nuestro primer trabajo remunerado, casarse, recibirse de algo, la jubilación, el cambiarse de casa, tener el primer hijo. Cambiarse de trabajo, que nos echen de un trabajo, como digo, la jubilación, tener nietos, son todos momentos importantes en la vida y que involucran un montón de cargas emocionales, porque justamente son cambios. Y aun cuando uno trate de estar preparado para ese cambio, como la vida es sorpresa, puede que nos movilice de tal forma que puede llegar a convertirse esa situación esperada incluso en una crisis, porque hay un gran sacudimiento interno eh, ante esos momentos que acontecen, ¿no? Y esas experiencias involucran que la persona pueda vivir con ansiedad, con inseguridad, con pensamientos de incertidumbre, y otras por ahí producen satisfacción, felicidad, ¿no? Pero todas las etapas de la vida involucran cambios. Algunas, como digo, pueden convertirse en crisis y otras. Entonces, acá es interesante que la iglesia, la comunidad cristiana pueda ser sabia y sensibilizarse con esas etapas, consideración, conciencia de quienes están atravesando diferentes etapas de la vida, que son las evolucionistas. Son también importantes. Si alguien se jubila dentro de la iglesia, es importante darle lugar a poder hablar,
a poder charlar, porque justamente la jubilación es como no tengo rol ahora no tengo un rol ahora. Eso es como se vive en el que lo ve como una crisis, como que toda la vida hice esto y ahora qué, como que lo que le daba sentido a la vida no existe más para el jubilado. Entonces la iglesia tiene que ser, eh, tiene que ser esto una oportunidad para poder acercarse a la persona y poder brindarle la ayuda, ¿no? Se le puede dar funciones para que ocupen tiempo dentro de la iglesia, por ejemplo, a un jubilado. Y después están las crisis eh, fortuitas que tienen que ver con, sobre todo son las crisis que reclaman más la atención de los consejeros de la iglesia, del pastor, porque son justamente las que llegan de repente a la persona y amenazan contra el bienestar de la persona por un buen tiempo, ¿no? Pueden pasar días, semanas, meses, años, y que estas crisis sacudan a la persona, y que tiene que ver, bueno, con enfermedades serias inesperadas, con enterarse de que un hijo consume drogas, con un despido muy dramático en el trabajo, con, no sé, abusos, por ejemplo, con accidentes, lo que ya dije, no dije, con con la muerte de alguien, de un familiar, con la infidelidad del cónyuge, algo que sea como muy tajante y un cambio muy brusco en la persona. Eh, entonces, dependiendo de cómo va a ser la intensidad de esta crisis, como decíamos, va a ser cómo responda la persona. Pero generalmente eh, esto llega como a desestabilizar momentáneamente por lo menos a la persona, pero sí es cierto que como sea esa fortaleza o no interna de sus emociones, de su espiritualidad, va a depender la forma en la que repercute en esa persona esa crisis. Entonces alguno puede irse por, por un camino malo u otro refugiarse realmente en Dios, como Dios espera que vayamos a Él cuando nos pasan cosas, ¿no? Eh, entonces a veces puede pasar, como les decía, que hay personas que están atravesando crisis y que se viene a sumar algo más y eso empeora la situación y lo ven como algo re trágico. O también puede ser de que la persona atravesó crisis y aprendió a cómo manejar sobre esta situación y puede recibirlo de una manera distinta. Eso es como muy particular de cada uno. Entonces, pero qué pasa puntualmente con la persona cuando recibe una noticia, digamos, de alguna tragedia? Por lo general, vemos la afección visiblemente en la cara, en el rostro, puede gritar, llorar, puede incluso reír como parte del shock, eh, pero tiene que haber una reacción emocional, porque si no hay una reacción emocional, estamos frente posiblemente al mecanismo de defensa de la negación y eso como que dificulta un poco más la situación porque va a hacer que la persona eh, postergue el momento de tener que llorar, ¿no? Es necesario darle un lugar de desahogue, que la persona pueda llorar, que la persona eh, en ese aturdimiento pueda encontrar sostén en nosotros, ¿no? Bueno, acá como les decía, es interesante que el consejero trate de buscar la manera de la expresión de esos sentimientos, no solo cómo te sentís, qué estás pensando, eh, sabes que hablarle, digamos, saber que sabes que estoy para acá. Lo más normal es que te sientas de diferentes maneras, pero puede que también haya otra, vos podés contarme, tratar de movilizar a la persona que realmente pueda llorar. Entonces, tenemos que hacerle saber a la persona que estamos, porque eso es lo que va a quedar. Ahora, hay pasos dentro del Ministerio de la Consejería que se tienen en cuenta para el momento de crisis. Y son justamente tres. Primero es la comunicación, entonces es importante que
el consejero trate de establecer un vínculo, un diálogo, una relación, establecer esa comunicación, eh, que bueno, generalmente si son dentro de la comunidad cristiana, posiblemente si es el pastor el que trabaja acá, ya posiblemente pueda haber hecho cierta comunicación previa, tener confianza con la persona. Y si no, tratar bueno, de estar, la presencia hacia esta comunicación. Eh, Después, el reducir la crisis a lo esencial. Acá, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer cuando se trabaja con niños, cuando hay conductas a modificar, a trabajar, hay como una de las herramientas de trabajar como con canastas, pero se puede hacer como en un dibujo nomás. La canasta A, la canasta B, la canasta C. Entonces tenemos un montón de cosas que queremos cambiar, pero tenemos que darle prioridad. Entonces, por ejemplo, bueno, insulta y escupe pero también no puede dormir a la noche porque tiene miedos, y también le está yendo mal en la escuela. Bueno, entonces nosotros tenemos que ver a qué le vamos a dar prioridad, sobre todo por su salud, por la salud de la familia, por el hecho de que el niño se encuentre bien. Bueno, vamos a poner la que consideramos y la que evaluamos desde prioridad en la A, la segunda en la B, porque puede ser trabajada después, y la C posiblemente ya venga trabajando sola porque trabajamos lo primero. Entonces, posiblemente tenemos que trabajar esto de los miedos, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, después lo otro viene como de manera indirecta, por añadidura. Entonces, en este caso, no se va a trabajar con canastas, pero sí, para que entiendan la idea, ¿no? Reducir la crisis a lo esencial, a ver qué es el aspecto que ahora queremos trabajar, que ahora queremos suavizar, queremos calmar, queremos calmar, digamos, en el sentido de que la persona pueda pensarlo de una manera más calma, más tranquila, más sabia. Entonces tenemos que tratar de reducir a lo esencial. Lo que te está pasando es que te echaron del trabajo y sentís que no tenés dinero. Bueno, pensemos juntos cómo podrías hacer para poder solventarte durante este tiempo. Bueno, ayuda de alguien, eh, hacer alguna changa, usar algún ahorro, ¿por qué no? Bueno, utilizar alguna ofrenda especial, qué sé yo, algo. Vamos a reducir a lo esencial. Después vamos a trabajar el hecho de qué vas a poder hacer ahora. Entonces vamos a lo concreto, te está pasando este. Bajemos ansiedades, eso significa, ¿no? A veces se necesita que cuando se requiere, digamos, no podemos abordarlo todo, bueno, vamos a consultar con alguien para que pueda darte alguna medicación para este momento, algún profesional que se ocupe de esto de manera más especial y trabajamos a la par. Pero tenemos que ir al punto eh, esencial, ¿no? Y después vamos a ir a que ayudar a la persona a hacer justamente esto como el inventario de capacidades y de recursos. ¿Y qué quiere decir? Ayudar a la persona a darse cuenta de que tiene un montón de fortalezas y que son las que le pueden ayudar en este momento a afrontar lo que le está pasando. Entonces, se pueden se necesitan establecer nuevas metas a seguir. Y las metas eh, no necesariamente tienen que ser como cosas a largo plazo. Se recomienda que sean metas a corto plazo. ¿Qué es lo que podés hacer o lo que quizás te gustaría hacer ahora en los próximos días? Bueno, es una lista de las cosas que vas a ir haciendo, triviales, pero a veces es levantarte de la cama, cepillarte los dientes, peinarte, bañarte, son cosas esenciales. ¿Qué cosas podés ir haciendo para que eso es bueno? ¿Qué hacías antes? ¿Me entienden? Como tratar de ir a darle valor a pequeñas cosas que la persona sabe hacer, porque eso es lo que la va a encaminar de a poco. Y de ahí un poco más gradualmente. Bueno, esto en cuanto a la crisis. Y el último tema que nos queda es el tema de el Ministerio de los Afligidos. Este es un tema que también lo vamos a ir trabajando
eh, en la materia que viene como con mayor profundidad, porque vamos a trabajar como situaciones y enfermedades específicas, pero acá vamos a verlo a grandes rasgos porque también tiene que ver con el trabajo de la consejería. Cuando hablamos del Ministerio de los Afligidos, digamos, se considera que la crisis más grande de la vida es la muerte, porque es la que va a movilizar emociones más que ninguna otra etapa por la que pase la persona, ¿no? Eh, pero es interesante ver que la mirada que va a tener un cristiano no es la misma que la que tiene cualquier mortal, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Pero la muerte justamente separa, hace un quiebre. Todo duelo es una pérdida, por eso se le dice duelo porque viene del dolor. El dolor significa que estamos dejando algo. La muerte es la más marcada, pero eso no quiere decir que la persona no atraviese también por otro tipo de pérdidas y dolores. Y se habla acá que hay un dolor agudo. Ahora, esa experiencia de corte, de quiebre, de fragmentación, de ruptura, se la conoce o la mencionamos acá como la aflicción, esa angustia. Eh, es eso de me cindió, digamos, me marcó ese antes y después de manera tan dura. Eh, general, dice que realmente lo que genera más reacción en la persona es la muerte, pero sin embargo hay ciertos dolores distintos a lo largo de la vida, duelos, que también implican esta ruptura y que hacen que la persona se sienta con tanto dolor como cuando muere algo. Cada persona vive las situaciones de manera distinta, ¿no? Eh, es como, se considera como la angustia extrema del espíritu, ¿no? La persona si llora, es como un sollozo como ahogado, ¿no? Como algo que oprime el pecho. Eh, y hay otros, digamos, que no expresan ese dolor como vimos. Y eso es por ahí lo que hay que tratar de fomentar. Ese dolor es horrible, pero tiene que salir ese llanto, ¿no? Se considera justamente como el dolor se considera como la ansiedad por una pérdida significativa. Y pérdida no solo, como decía, tiene que ver con la muerte. Eh, el dolor es necesario en la vida, es intransferible. No puedo sentir lo del otro, ni el otro, ni tampoco puedo transferir el dolor que yo estoy sintiendo, pero viene como algo violento, como algo destructivo, ¿no? Como que uno eh, parece que no va a salir de eso nunca, ¿no? Cuando le duele. Pero sí es cierto que no es lo mismo el dolor que el sufrimiento. Uno puede sentir dolor y no lo puede evitar, pero lo que uno hace con ese dolor es más o menos sufrimiento. Y eso es lo interesante de lo que sí podemos hacer cuando nos duele algo. Ahora, disculpen que voy a abrir a mi perrita que me está tocando la puerta. Listo. Bueno, aparecen los síntomas del dolor, ¿no? Y cuando hablamos de síntomas del dolor tenemos manifestaciones que hay tanto físicas como emocionales, ¿no? Eh, hay un psiquiatra que se llamó Eric Linderman, perdón, que él había estudiado las reacciones de dolor en las personas cuyos familiares y amigos perecieron en un accidente que destruyó, bueno, justamente un club ahí, nocturno de Boston. Y decía que los síntomas más severos, digamos, de la aflicción, él descubrió que vienen de 10 a 2 de 10 días a 2 semanas después del hecho trágico, ¿no?
Y bueno, lo que se descubrió que empezaba, que pues este estudio, que es lo que se siente es como una estrechez en la garganta, el famoso nudo en la garganta, ¿no? El ahogo, como con una dificultad de respiración, muchos suspiros, una sensación de vacío en el estómago y en el pecho también, ¿no? Y una falta de fuerza muscular. Y justamente esos disturbios respiratorios se dan cuando la persona es alentada a hablar de la pérdida, como que pareciera que no hay lugar en el cuerpo, en el pecho para poder hablar de eso. Cuesta respirar, cuesta caminar, cuesta todo. Y sobre todo los músculos es así, digamos, se siente muchísimo como un agotamiento físico. Y también dice que las personas se quejan de no tener apetito y que tienen que hacer mucha fuerza para comer y que la comida o no tiene sabor o tiene gusto a arena. Y acá en esto también vemos que el que habló de esto fue Freud, que él hablaba de que en su libro de Duelo y Melancolía, él decía que había cierta sintomatología en las personas que atravesaban alguna pérdida. Y bueno, y justamente la melancolía profundamente dolorosa era uno de los síntomas, ese sentirse con extrañar demasiado eso, una agonía muy profunda, muy dolorosa, duele. Incluso el dolor físico duele en el cuerpo, fíjense cómo somos un todo. La anulación de los intereses del mundo exterior, todo pierde sentido, no hay nada que tenga un sentido cuando hay una pérdida, cuando hay un duelo. Y la pérdida de la capacidad de amar. Justamente lo que él decía es que nuestra libido, que es como nuestra energía sexual sobre todo, pero no sexual en el sentido del sexo, sino de la sexualidad, ese impulso que tenemos, la libido, eh, se ve como que se quiebra, se corta, no tiene a dónde ir. Por ejemplo, si hay una pérdida de pareja, si hay una ruptura matrimonial o de noviazgo, lo que pasa con esa libido es que dejó de estar depositada en esa persona. O sigue estando depositada, pero ya no se puede estar más con esa persona. Entonces esa libido no puede ir más hacia esa persona que antes iba. Y lo que pasa es que esa libido pareciera que queda dando vueltas, ¿no? No sabe a dónde depositarse. Recién cuando la persona puede depositar ese líbido en otro lugar, es donde la persona encuentra calma, sanación. Y esa libido puede depositarse en uno mismo porque empieza a disfrutar de la compañía de uno sin la necesidad de tener que estar con alguien. Esa libido puede depositarse en un deporte, puede depositarse en la fe. Cada persona resuelve ese duelo de una manera distinta, pero esa libido, esa capacidad de amor, de amar, tiene que ir para otro lado. Pero es como que se pierde esa capacidad de sentir, ¿no? Amor por alguien. Y la inhibición de toda actividad, es como un letargo, como que a las personas les cuesta hacer, como que van más lentos, ¿no? Eh, pero a ver, también aparece esto de que el dolor tiene como cierto propósito, ¿no? Entonces muchas personas se sienten como muy perturbadas y no tienen ganas de expresar esas emociones, pero sí es porque justamente no pueden entender por qué les está pasando eso. Hay muchas preguntas. Algunos tienen miedo a estar volviéndose locos, ¿no? Eh, Algunos se esfuerzan por retener las lágrimas. El tema es que hay como, se suele decir que hay cierto trabajo de dolor que una persona tiene que hacer después de experimentar una pérdida, eh, sobre todo por la muerte, pero cualquier pérdida. Y en esa experiencia de ese trabajo del duelo, del dolor, la persona se libera, se va liberando de a poco. Pero el trabajo del duelo tiene como diferentes, como una montaña rusa, diferentes altibajos, ¿no? Eh, entonces aparecen emociones que parece que la persona empieza a sanar, pero después de nuevo empieza a sentirse mal. Eh, y ahí es necesario que aparezca el hecho de las lágrimas, ¿no? Hay personas que les salen las lágrimas solas, esas válvulas se abren y parece que no paran, ¿no? Pero justamente sirven para calmar, las lágrimas están para limpiar, para calmar, es necesario, digamos.
El dolor evoca un derramamiento de lágrimas. Eh, a veces el dolor es tan fuerte, como decía, que en esas lágrimas el cuerpo parece que pierde fuerza y hay que arrodillarse. Y justamente ahí está esa entrega a Dios, ¿no? De que de rodillas vayamos a Él cuando ese dolor es tan grande. Eh, pero la tensión que es tan acumulada realmente es después aliviada cuando hay un trabajo del duelo, cuando se trabaja ese duelo. Y después vamos a entrar al el hecho de las etapas del proceso de duelo que tienen que ver con, y que después también las vamos a ver más en pastoral a enfermos y dolientes, y que tienen que ver con que hay una etapa de depresión, justamente todos los síntomas que ya habíamos visto cuando hablamos de depresión, ¿no? Y esto de las características emocionales de la aflicción que pueden ver al lado. Toda esa es la depresión. Después está el anhelo, es decir, que, bueno, hay autores que hablan de distintas maneras, como eh, el anhelo de que volviera la negociación, incluso aparece acá de que si yo haría tal cosa, capaz esta persona resucita, hay como ideas fantasiosas también, pero el anhelo de que vuelva, de que las cosas, si están separados, mejoren, por ahí una esperanza de que algo cambie. Después está la hostilidad o la parte de la ira, donde uno se enoja, está el enojo propio de por qué las cosas fueron así, echar la culpa a Dios, culparse a uno mismo. Y después la culpa de que, bueno, si yo hubiese hecho tal cosa, yo no me hubiese comportado así, y bueno, y los autorreproches. Lo que tiene el proceso de duelo es que esta etapa, bueno, y después aparece la aceptación de la pérdida y reafirmación de la vida. Lo que tienen estas etapas es que van en una montaña rusa, son cambiantes. Entonces a veces puede parecer de que la persona se siente bien, aceptó y parece que está sintiéndose bien de nuevo y después ¿qué pasa? La depresión de nuevo. No es totalmente cíclico, puede aparecer uno en algún momento y otro en otra, pero lo interesante es hacerle saber a la persona y a nosotros mismos de que si en algún momento nos logramos sentir bien en todo este proceso, quiere decir que es una muestra gratis, por decirlo así, un indicador de que nos vamos a volver a sentir bien, de que eso en algún momento va a llegar a ser completo, de que vamos a superar eso. No quedarnos con la idea de, uy, otra vez de nuevo, porque es parte del proceso. Ahora, por último, hay indicadores que pueden significar anormalidad. ¿Por qué? Porque se considera que el duelo tiene que tener una duración de 6 meses a un año. Yo por ahí lo estiraría un poco más de acuerdo a la capacidad de cada uno de procesar las cosas y también de la intensidad de la pérdida. Entonces ese duelo puede prolongarse hasta los 2 años, pero fuera de eso ya vendría a ser como patológico. Y bueno, y pueden haber algunas reacciones distorsionadas que son como la hiperactividad sin manifestar ningún sentido de pérdida. Entonces la persona se pone a hacer cosas. Hay gente que, por ejemplo, pasó una etapa de crisis y se pone a construir cosas, ¿no? A comprar, hacer. Mucha hiperactividad o mucho trabajo, por ejemplo. ¿Qué pasa con eso? Es que después recae la persona. Después, la adquisición de síntomas que eran pertenecientes a la enfermedad de un difunto, por ejemplo, la persona con la que por la que sufre, el hecho de al hablar con la persona, de creer que nos escucha. Hay gente que todavía le escribe cartas, le escribe mensajes. Es como que a veces puede ser parte del duelo, pero hay que considerar el tiempo en el que lo hace. Depresión excesiva, digamos, de sentimientos de querer morirse, digamos, también eso es un indicador a tener en cuenta, que necesita ayuda. Eh, Perder una interacción social total, por ejemplo, también. eh, y una hostilidad o estar muy furioso con todo, un enojo excesivo, también puede significar un indicador anormal. Esto, a grandes rasgos, es lo que significa esto del duelo, de la aflicción, pero bueno, queda mucho por hablar y es más, es un tema interesante para charlarlo, para debatirlo, pero bueno, por hoy lo vamos a dejar acá. Terminamos nuestra clase de hoy y vamos a vernos de nuevo el viernes, si así Dios lo permite, que ya va a ser la última. Así que bueno, este power ya creo que ya lo tienen subido. Así que bueno, te saludo, hermana Irma, y si Dios quiere nos encontramos la clase que viene. Que tengan Dios una linda, mediante. que mejore por Dios- completo su marido. Es mi deseo en Dios. Muchas gracias.
Que Dios la Bueno, bendiga. Un igualmente. abracito. Chao, chao. Chao.